grandes compañeros, colegas, ¿no? Y en este caso, pues voy a tocar un poquito el tema del, de la, del glaucoma traumático, de lo médico a lo quirúrgico. Y bueno, siempre me gusta iniciar con esta diapositiva, que recordando que pues todos nosotros siempre en el transcurso de nuestra vida llegamos a pasar por momentos traumáticos que nos marcan para toda la vida. Y sin duda el daño o el trauma ocular es un trauma que debemos de darle seguimiento para toda la vida. Y en nuestro centro hicimos este estudio en el cual nos dio como resultado que dentro de la ceguera legal, el 20% de todos ellos era ocasionado por un trauma ocular, y sabemos que hasta un 90% de los eventos traumáticos se pudieron haber evitado. Y también ha habido publicaciones que nos dice que hasta un 20% de nosotros tendremos algún trauma en el transcurso de nuestra vida. Y bueno, existen las clasificaciones de acuerdo a la ubicación del trauma y al daño que se ocasiona en el ojo, pues va a ser el pronóstico visual de nuestros pacientes. Y también sabemos que existe el trauma penetrante y el trauma contuso, y cada uno de ellos nos ofrece un riesgo para desarrollar la enfermedad del glaucoma. Sabemos entonces que pasamos de una hipertensión ocular a un glaucoma traumático cuando hablamos que tenemos una presión mayor de 21 milímetros de mercurio y estamos utilizando hipotensores durante por lo menos 3 meses y no logramos controlar la presión intraocular. Entonces, la hipertensión ocular va a depender de varios factores, entre ellos la intensidad del trauma, la naturaleza del agente agresor y las secuelas que estos nos pueden dejar en el globo ocular. Entonces, la conducta que vamos a tomar va a depender de el tipo de trauma que obtuvimos y todas las características que ya hemos mencionado. Entonces, siempre es importante recordar cuando tenemos una quemadura química, estas quemaduras pueden ser por ácidos y estas generalmente suelen ser autolimitadas porque existe una coagulación proteica de los tejidos. Sin embargo, en las quemaduras por álcalis existe una saponificación tisular, y esto nos ocasiona que haya una alteración de las estructuras del segmento anterior, y obviamente de forma futura nos puede ocasionar sinequias anteriores periféricas, ocasionándonos un cierre angular y un glaucoma posterior. Entonces también existe una alteración a nivel del tejido de la esclerótica, y de la disminución del flujo a nivel del segmento anterior, lo cual nos ocasiona una alteración de la salida del humor acuoso. Entonces, estos pacientes generalmente nos podemos apoyar, si los tejidos nos lo permiten, de hacerles alguna paracentesis para disminuir la concentración del químico y también disminuir la presión, pero no olvidemos siempre el tratamiento médico, tanto de la acetazolamida, que nos ayuda a disminuir también la presión ocular, como la cicloplegia, que nos va a ayudar a disminuir el pronóstico de sinequias, pero sobre todo calmar el dolor de nuestros pacientes. Y en este caso, pues todos los pacientes que tuvieron alguna quemadura química debemos de tener un seguimiento muy cercano de ellos, porque sabemos que hasta en un 75% de estos pacientes pueden desarrollar una hipertensión ocular. Y hablando de los glaucomas contusos, pues este ocupa hasta un 10% del riesgo de desarrollar una hipertensión ocular y un glaucoma futuro. Y hay algunas publicaciones que nos dicen que existe hasta un riesgo de desarrollar glaucoma hasta en un 20%. Entonces, sabemos que en estos traumas puede de forma inicial haber una hipotensión, y esto es porque existe una inflamación del cuerpo ciliar y ocurre una disminución de la producción del humor acuoso, pero también puede haber una ciclodiálisis por donde atraviese esa salida del humor acuoso. Sin embargo, también puede haber una inflamación trabecular, lo cual nos ocasiona una hipertensión más adelante. Entonces, siempre es importante hacerle gonioscopía a estos pacientes, y sabemos que aunque puede estar normal, no se descarta de que pueda haber una hipertensión a futuro. Entonces, siempre nos apoyamos en estos famosos anillos de Campbell, pero también tenemos que recordar que existe un glaucoma secundario al proceso inflamatorio, al IPEMA, que generalmente suele venir acompañado de un receso angular,
trabecular y obviamente la subluxación del cristalino. Y cuando hablamos de subluxación del cristalino, pues obviamente es por una ruptura de la zónula, lo cual le ocasiona que hay una movilidad de este cristalino, ocasionándonos una oclusión o eh, una oclusión pupilar, un bloqueo pupilar, o bien un aumento de la convexidad del iris, llevándonos un bloqueo angular. Entonces, lo ideal es valorar hacer una iridotomía o una iridectomía, pero sobre todo el tratamiento va a ir enfocado a extraer el cristalino. Y siempre que pensamos en estos casos de extraer el cristalino, tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C o hasta un plan D. Y en estos casos puede ser que de forma intraoperatoria, si tenemos pensado entrar a hacer una combinación de cirugía con trabeculectomía, terminemos poniéndole una implante valvular o solamente extrayendo el cristalino. Entonces, muchas veces puede haber sorpresas intraoperatorias y de preferencia en estos casos, pues es importante entrar acompañado pues de un aliado que son los amigos retinólogos. Entonces, otro punto es el receso angular. Definitivamente este receso angular, que es muy frecuente en verlos en los glaucomas por traumas contusos, es un desgarro entre las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar, lo cual nos puede orientar a que probablemente hay un daño de la malla trabecular. Sin embargo, sabemos que el receso angular puro no es el causante de esta hipertensión, sino que puede ayudarnos a darnos una idea de que lo que hay es una lesión o una elongamiento de los poros de la malla trabecular, pero también puede haber un crecimiento de un tejido fibrótico endotelial. Y a mayor cantidad de receso angular, pues mayor riesgo de desarrollar la hipertensión ocular, más cuando es arriba o mayor de 180 grados. Entonces sabemos que hasta en un 90% de los pacientes con trauma ocular cerrado pueden presentar este receso angular y hasta en un 30% desarrollan glaucoma hasta décadas posteriores. Entonces, siempre es importante en cuanto sea posible, cuando baja el proceso inflamatorio, se disminuye la presencia de ifema, pues hacerle gonioscopía para tener un pronóstico o un adecuado seguimiento de estos pacientes. Entonces, tenemos aquí este estudio que nos habla de un tratamiento de pacientes con receso angular en el cual se analizaron 35 pacientes con receso angular y 35 pacientes con ángulo abierto, y el pronóstico a futuro de la disminución de la presión ocular o la tasa de éxito fue mayor en los pacientes de ángulo abierto, siendo hasta el 74% y solamente el 43% en los pacientes con el receso angular. Esto fue sin la utilización de la mitomicina, y la falla de la ampolla a futuro, pues en los pacientes con receso angular se dio a los 3 meses comparado con los pacientes que eran solamente ángulo abierto, que fue hasta los 9 meses. Y definitivamente la utilización de la válvula Diamet en este estudio de 52 pacientes, pues la tasa de éxito a prácticamente 3 años fue de hasta el 90%. Otro hallazgo que encontramos con mucha frecuencia es el lipema traumático. Dentro de este sabemos que es la presencia de sangre en la cámara anterior, y a mayor cantidad de sangre, mayor riesgo de desarrollar la hipertensión ocular. Y obviamente tenemos los criterios quirúrgicos, entre ellos cuando tenemos entre 5 y 7 días con presiones arriba de 45 a 50 milímetros de mercurio, hay que entrar a operar, o bien si tenemos 2 semanas o más con presiones de 35 milímetros de mercurio, pues también hay que entrar a hacer algún procedimiento. Y de entre estos pacientes, el lipema traumático, pues sabemos que puede haber un resangrado hasta en un 10% dentro de la primera semana, y a mayor presión en un ojo con lipema, mayor es el riesgo de la tinción endotelial. Y hay que recordar que las personas de raza negra pues son más propensos a desarrollar la enfermedad de células falciformes, y también la presencia de pigmento en la malla trabecular va a retardar la reabsorción del sangrado. Tenemos entonces que recordar la posibilidad de la presencia de enfermedad de células falciformes, que sabemos que normalmente los glóbulos rojos atraviesan la malla trabecular sin dificultad, y aquí tenemos estas fotografías del doctor George Smeltzer que le dio a mi padre hace algunos años, que fue el primero que logró capturar el paso del hematocrito a través de la malla
trabecular. Pero entonces en el caso de estas células falciformes, sabemos que existe una alteración, una disminución del pH del humor acuoso, lo cual ocasiona que haya una rigidez de estos glóbulos rojos, los cuales van quedando atrapados en la malla trabecular, ocasionando un aumento de la presión intraocular. Y estos pacientes con enfermedades de células falciformes, pues tienen un nervio óptico más sensibles al aumento de la presión intraocular, pero también tienen una alteración de la perfusión microvascular, lo cual nos puede llevar a una neuropatía óptica isquémica o una oclusión de la arteria central de la retina. Entonces, estos pacientes tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que entrar muchas veces a hacer algún procedimiento de lavado de cámara anterior, inclusive llegar a hacer alguna cirugía filtrante, y tenemos que recordar que de acuerdo a la hipótesis de que el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica puede ocasionar una disminución del pH y ocasionar un aumento del riesgo de padecer que las células se vuelvan falciformes y aumentar el riesgo de la hipertensión ocular. De acuerdo a esta revisión de Cochrane hace algunos años, pues revisaron algunos métodos que se utilizaban en pacientes con hipopion. Entonces, aquí revisaron cuáles valía la pena, perdón, IPEMA, revisaron cuál valía la pena continuar y cuáles realmente se estaban utilizando de más, entre ellos el reposo, que en algún momento se utilizó un reposo absoluto, inclusive hospitalización, que sigue siendo algo valorable de acuerdo a las características de cada persona, pero no se encontró una asociación con el pronóstico visual, por lo cual pues realmente es algo que los pacientes pueden continuar en la evolución en su casa. La oclusión monocular o binocular realmente se demostró que no tenía mucha relación con la visión final. Sin embargo, se tenía la hipótesis de que podría hacerse en el momento de tener una exposición solar y evitar una tinción corneal. Y los cicloplégicos sin duda son una excelente arma porque en este caso pues nos ayuda a disminuir la movilidad del iris y evitar el resangrado, pero también obviamente nos va a ayudar a evitar unas sinequias y obviamente disminuir el dolor y poder permitirnos valorar el fondo del ojo. Sin embargo, no tenía una repercusión en la agudeza visual final. Y los esteroides, pues, sin duda, en cualquier procedimiento o un proceso inflamatorio, pues hay que utilizarlos para disminuir la inflamación y sobre todo también que inhiben la fibrinolisis. Sin embargo, hay que recordar que puede haber pacientes hiperreactores a los esteroides y en este caso personas que tengan esta hiperreacción y que no se logre controlar la presión después de 2 o 3 meses, se puede valorar también en la utilización del SLT, ya que se ha demostrado tener buenos resultados en estos pacientes, pero hay que escoger muy bien a los pacientes. Los antifibrinolíticos son medicamentos que pueden estar recomendados en pacientes con alto riesgo de resangrado. Sin embargo, también nos pueden ocasionar efectos secundarios como la náusea y el vómito y obviamente el riesgo de ocasionar un resangrado. Entonces siempre, como ya vimos, tenemos que tener en mente los criterios de lavado, obviamente en personas que tengan riesgo de tinción hemática estromal o que hagan unas hipertensiones sumamente agresivas y siempre considerarlo de hacerlo de forma precoz en los niños, ya que podemos ocasionarle la ambliopización de sus ojos. Entonces, hablando del tratamiento del IPEMA, hay procedimientos, hay múltiples procedimientos que se han utilizado, cada uno con diferentes tasas de éxito. Y aquí les quiero mostrar este estudio que se hizo hace algunos años en el servicio, lo hizo mi padre en conjunto con otros médicos. Pero vale la pena recordar la utilidad de la iridectomía. Entonces, esto se sabe que el impacto que tiene la presencia de sangre en cámara anterior puede repercutir tanto en el bloqueo pupilar como en el bloqueo angular, y a pesar de eso, la iridectomía ha tenido buenos resultados, pero no se ha utilizado tanto. Y de acuerdo a los reportes de Parrish y Bernardino, decidieron hacer esta presentación de casos en la cual vemos que la mayoría eran niños, salvo una persona que hizo el IFEMA después de una trabeculectomía, y vemos cómo la visión era sumamente mala de percepción de luz y de movimiento de manos, y las presiones en prácticamente todos era mayor de 30 milímetros de mercurio. Y
una vez que se hizo la iridectomía, se notó que en prácticamente todos se notó el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, y prácticamente a la semana de haber hecho la iridectomía, sin la necesidad de medicamentos, la presión se redujo bastante considerable y la visión se mejoró en prácticamente todos ellos con un éxito de 20/20, salvo dos pacientes, el paciente con glaucoma que tenía una alteración ya de la papila y un niño que ya tenía una impregnación hemática, por desgracia. Entonces, con esto se demostró que el atrapamiento hemático era en la cámara anterior, ya que al momento de hacer la iridectomía pasaba el humor acuoso a la cámara anterior y había un efecto como de remolino que empezaba a lavar. Y cabe recalcar que era solo la iridectomía, en ningún momento se realizó lavado de cámara anterior y ningún otro procedimiento. Y entonces, cuando el tratamiento médico no es suficiente, y esto lo podemos demostrar con campos visuales y OCT, pues tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico de este glaucoma traumático. Entonces, dentro de ellos, como ya dijimos, tenemos la trabeculectomía, que dentro de ella podemos también apoyarnos en el express, pero aquí requerimos de una conjuntiva intacta, y también el proceso inflamatorio del traumatismo va a predisponer a la cicatrización, lo cual nos puede llevar a un fracaso. Entonces ya está más que demostrado que la utilización de antimetabolitos es sumamente importante para un mejor pronóstico de éxito en estos pacientes, y siempre tomar en cuenta la presencia de un receso angular que nos puede llevar también a una tasa de fracaso. Y con la utilización de la mitomicina C, pues realmente se mejoró ese pronóstico positivo de hacer la trabeculectomía, que sigue siendo como la principal arma que todos utilizamos en estos pacientes. Y aquí podemos ver este estudio de 41 pacientes jóvenes de raza negra, que el pronóstico de la tasa de éxito fue del 85% al año de haber sido operado y del 66% a los 3 años en adelante. Sin duda, cuando la cirugía filtrante pues falla, nos podemos apoyar en toda una gama de alternativas que ya tenemos en el glaucoma, y dentro de ellos pues tenemos los dispositivos de drenaje, que ya hemos comentado que está influenciado por las características de la conjuntiva y la presencia de inflamación. Entonces siempre tenemos que valorar hacer la colocación del tubo tanto en la cámara anterior, o si puede ser por vía pars plana en el caso de haber hecho una vitrectomía, y siempre vamos a depender de las características de la conjuntiva, pero podemos apoyarnos en la toma de conjuntiva del ojo contralateral, o bien poder poner injertos de membrana amniótica, y son una opción valiosa para el tratamiento en pacientes con glaucoma traumático. Y bueno, ya sabemos que hay una múltiple cantidad de implantes de drenaje como el implante de Molteno, que en este caso prácticamente demuestran, fue en 38 pacientes, en los cuales prácticamente 11 de ellos fueron reintervenidos con otro procedimiento, y sin embargo con la válvula de Ahmed pues se sigue teniendo, como ya demostramos anteriormente, el éxito de estar en un 90% a futuro y a 3 años. La cirugía con los famosos MICS, pues esta es una alternativa que se tiene, nos ayuda a evitar el paso de la malla trabecular, pasando el humor acuoso directamente al canal Slem y a los canales colectores, o bien también existen algunos MICS que nos ayuden a tener esa conexión con el espacio subconjuntival o supracoroideo. Y en este caso, pues si tenemos unos MICS que sean con una conexión al espacio subconjuntival, pues también se recomienda la utilización de mitomicina C para un mejor pronóstico de la cirugía. Y estos son útiles cuando se conserva, o tenemos que estar seguros de que la anatomía del ángulo es la adecuada, y podemos tener una buena visualización con una córnea clara. Existen también varios reportes de utilización de diferentes tipos de MICS, entre ellos el microbypass stent, el trabectome, pero el iStent sigue siendo uno de los que ha demostrado tener mejores tasas de éxito. Y aquí muestro uno de los estudios que se hizo en 10 pacientes, en los cuales la presión disminuyó bastante bien, y sobre todo la necesidad de medicamento a 12 meses fue prácticamente de 1 a 2 medicamentos más o menos al año de haber hecho la intervención.
Sin embargo, pues es importante siempre tener en cuenta que la utilización de los stent, hay que escoger bien a nuestros pacientes. Si son pacientes que tienen un glaucoma avanzado, pues no es la mejor elección. Esta utilización de los stent lo podemos utilizar más cuando estamos buscando tener una disminución de la presión no tan agresiva o no tan abrupta. Entonces, pero sigue siendo una buena alternativa de nuestro tratamiento de glaucoma traumático. Hablando de los láseres, tenemos los láseres tradicionales, dentro de ellos, pues siempre uno de los que se ha utilizado desde hace mayor tiempo es la iridotomía, ¿no? Y esta nos ayuda prácticamente, todos lo sabemos, al flujo del paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, principalmente cuando hay un bloqueo pupilar debido a algunas sinequias posteriores. Y la trabeculoplastía con láser, pues uno de los riesgos que tenemos de utilizar este tipo de láser es que puede inducir una mayor cicatrización de las estructuras angulares y pues también ocasionándonos una hipertensión a futuro. Entonces es una contraindicación relativa, pero pues como ya lo mencioné anteriormente, puede haber algunos puntos en los que nos puedan ser de utilidad y también son de muy buena utilidad, como ya lo mencioné, en pacientes hiperreactores a los corticoides. La ciclofotocoagulación transescleral con diodo, esta reduce la producción del humor acuoso y es útil cuando no se puede realizar una cirugía incisional debido al estado de la córnea o de la conjuntiva, o también va más enfocado en pacientes con un mal pronóstico visual. Y aquí tenemos el resultado de este estudio, que fue en 21 pacientes con afaquia y que fueron 25 ojos con glaucoma postraumático. Realmente los resultados fueron relativamente buenos, ya que el éxito en los pacientes con afaquia fue del 48% y de 40% en los pacientes con glaucoma postraumático. Pero algo que cabe recalcar es que prácticamente en los dos grupos, la gran mayoría requirieron de un retratamiento con con la ciclofotocoagulación, y prácticamente el 43% en los áfacos y 44% de los pacientes con glaucoma postraumático requirieron una realización de alguna otra cirugía. También tenemos que recordar la alternativa que tenemos con la ciclofotocoagulación endoscópica, que esta es útil cuando la visualización es deficiente debido a alguna alteración corneal. Entonces, no, esta requiere pues obviamente una cierta destreza para poder entrar y enfocarnos en los procesos ciliares, pero sigue siendo una buena alternativa y algo que considerar. El tratamiento con láser micropulsado, utiliza menos energía láser que la ciclofotocoagulación transescleral de diodo, y por lo tanto también induce una inflamación mucho menor, y este procedimiento lo podemos utilizar en pacientes con buen pronóstico visual y el riesgo de tisis en teoría es mucho menor. Y ahorita vamos a hablar un casito interesante sobre el micropulsado. Y también no olvidar la plastia ciliar por ultrasonido, que implica la aplicación de ciclocoagulación por ultrasonido enfocado de alta intensidad administrada por un transductor miniaturo y que se coloca pues de forma circular alrededor del borde eh, del limbo corneoescleral. Y los resultados en estos estudios realmente son relativamente buenos. La tasa de éxito es prácticamente el 64% en este estudio de 61 pacientes, en el cual se hizo en 62 ojos, pero a 36 meses prácticamente ninguno de los pacientes logró un éxito completo, ya que prácticamente todos los pacientes requirieron tratamiento médico. Y quiero mostrarles este caso. Este es un caso que me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo como esto. Este es es una paciente de 73 años. Este caso me pasó hace una semana aproximadamente. Operé a ella, le hice un láser micropulsado. Es una paciente de 73 años, la cual tenía por el terapia máxima y ya tenía alteraciones a nivel de la
de la superficie ocular por la cantidad de medicamentos, y es una paciente que tenía antecedente de trauma cráneoencefálico en la región posterior, en la región occipital, perdón, y tenía el ojo derecho, estaba prácticamente todo normal, era una hipertensión ocular, y el ojo izquierdo tenía este glaucoma tan avanzado y tenía una presión de 23 milímetros de mercurio con la terapia máxima. El ojo derecho tenía una presión de 15 milímetros de mercurio, pero por el riesgo de abrir el ojo y riesgo de perder la visión que se tenía en el ojo izquierdo, pues decidí hacerle una aplicación combinada de micropulsado con termociclo. En el ojo izquierdo le hice prácticamente 3 cuadrantes de termociclo y 360 de micropulsado, y el ojo derecho le hice 360 de aplicación de láser micropulsado y solamente un cuadrante de termociclo. Fue que yo terminé de hacer las cirugías de catarata que tenía después de esta paciente, y a ella la dejamos en observación, y cuando se va a ir y entra el familiar, llega la enfermera y me dice: doctor, ¿es normal que la paciente no vea? Y yo pensé que la paciente, pues dije, no, pues es normal que esté viendo borroso, es normal que se siente incómoda. Y cuando salgo a valorarla, la paciente estaba en NPL bilateral. Entonces, realmente pues empezamos a buscar cuáles podían haber sido las causas. Realmente pensé, le hablé con la residente si le había puesto el paraocular. Yo utilizo paraocular, utilizó 3cc, realmente pues no era algo exagerado. También pensamos que haya hecho alguna toxicidad, y sin embargo pues todo se había hecho más o menos bien. Me llamaba mucho la atención. Afortunadamente, a las 4 horas, más o menos 3, 4 horas, la paciente empezó a recuperar la visión. Y bueno, en el servicio, pues le comenté para ver si le podíamos hacer un angio-OCT para ver si había habido alguna oclusión vascular, y realmente pues vimos que no había nada que llamara la atención, salvo pues esa disminución del flujo vascular en el ojo izquierdo, que obviamente sabemos que ya es un glaucoma muy avanzado, pero de resto pues todo estaba bien. También a nivel macular, pues realmente no vimos algo que nos ocasionara una amaurosis pues tan marcada, ¿no? Y que realmente nos dejó bastante asustados. Buscamos reportes de casos. Prácticamente encontramos un caso por ahí de un proceso ciclodestructivo, en el cual mencionaban que dentro de los pacientes que habían hecho ese procedimiento había habido uno que había tenido disminución de la visión, más no amaurosis. Y, y bueno, realmente pues esto nos deja pensando, y lo quería transmitir yo como una anécdota para que pues realmente es un arma bastante buena el hecho de utilizar el láser micropulsado. Hay mucha gente que es muy temeroso usarlo en pacientes que tienen una visión normal. En este caso yo quise aprovechar porque tenía una superficie ocular pues bastante alterada, y quise probar disminuyendo la cantidad de medicamentos, que la verdad no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho en pacientes así que tienen un ojo tan dañado y el otro no tan dañado, pero era la primera vez que lo hacíamos en un ojo prácticamente con solo hipertensión ocular. Entonces lo dejo como anécdota, y bueno, me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo así. Como conclusión, tenemos que estas nuevas opciones traen consigo nuevos desafíos también. Los oftalmólogos tenemos que sopesar el perfil de menor riesgo de los procedimientos de MIGS frente a la eficacia comprobada de la cirugía tradicional, y tener un enfoque sistemático para el tratamiento del glaucoma traumático ayuda también a tomar de una forma más eficiente las decisiones. Siempre hay que recordar que hay que darle un seguimiento muy cercano a nuestros pacientes, siempre realizar la gonioscopía. El oportuno abordaje en el tratamiento definirá el pronóstico visual de nuestros pacientes. Recordemos, cada paciente es diferente, cada paciente puede ser una sorpresa, y siempre que vamos a la guerra hay que ir acompañados y sobre todo súper bien armados. Y bueno, como platicábamos hace un momento,
quien no conoce Sinaloa, pues lo invito a que conozca y serán bienvenidos. Pues esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Gracias por la presentación y la revisión, como tú dijiste, desde lo pequeño hasta lo más grande y lo más actual. Gracias por traer un poco de tu experiencia. Y bueno, vamos ahora sí a abrir un poquito las preguntas que todos quieran tener a través de, si gustan, del chat, pero mientras tanto yo igual voy a darle algunas preguntas a Ricardo. Hay algo que siempre es una duda en la mayoría digamos, de oftalmólogos que quizás no se dedican al glaucoma, ¿no? Cuando reciben inicialmente un paciente con trauma ocular inicial, ¿no? ¿Cuál debería ser el manejo médico de inicio, de caliente, ¿no? O sea, porque hay controversias sobre si podríamos, por ejemplo, usar en esos pacientes esteroides porque les puede subir más la presión, o si de repente las prostaglandinas no son adecuadas para ese uso. En la parte de farmacología, digamos, del manejo médico inicial, ¿cómo es tu abordaje, Ricardo, cuando recién llega tu paciente digamos, a la consulta, ¿no? Definitivamente algo que creo que es sumamente importante es hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Cada paciente es diferente, cada ojo es diferente y cada situación de trauma es diferente. Entonces, el buscar o platicar con nuestros pacientes siempre nos va a dar información importante de cómo enfocar nuestro tratamiento. Definitivamente las prostaglandinas no sería la indicación de primera línea. Sin embargo, pues muchas veces tenemos que ver el contexto del paciente, también qué características tiene él de forma sistémica, si padece alguna enfermedad. Entonces, pues definitivamente lo primero que hay que hacer es enfriar el cuadro, ¿no? Desinflamar el ojo y de acuerdo a lo que vayamos encontrando y ir viendo qué podemos ofrecerle a nuestro paciente, ¿no? Definitivamente uno de los retos más complicados pues es la quemadura por álcali, ¿no? Que muchas veces nos deja una conjuntiva pues poco funcional o una córnea descompensada y nos hace un proceso inflamatorio sumamente agresivo. Entonces ahí definitivamente yo creo que es el reto más fuerte. Si nosotros tenemos un traumatismo perforante, pues obviamente hay que cerrar y enfriar el cuadro. Y una vez que pase el proceso inflamatorio y de acuerdo a las características que tiene la córnea y el segmento anterior, pues vamos a ir decidiendo qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente. No, definitivamente he dicho dos cosas muy importantes, ¿no? Lo primero es que hay que identificar la causa, ¿no? Porque cuando hablamos de glaucoma traumático no hablamos de un solo tipo de glaucoma. O sea, como tú has dicho, hay una gama de posibilidades que son las causantes y ahí está un poco la idea de identificar qué me está causando o qué cosas están causando, porque puede ser una mezcla de una luxación de cristalino más un ifema, algún tipo digamos, de causa mixta, ¿no? Dentro de todo lo que ocurre. Lo segundo que yo le agregaría es que no vayamos, como tú dices, solos a la guerra, porque muchas veces esto no solamente va a ser un problema de glaucoma, ¿no? Hay un problema probablemente asociado de retina, puede haber un problema asociado de córnea, y tenemos que también apoyarnos en esa causa, en este tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y lo tercero que dijiste, que me encantó que dijiste también es que hay que enfriar el cuadro. Muchas veces queremos tomar decisiones en caliente, en la parte quirúrgica de glaucoma, y definitivamente un manejo quirúrgico de muchas de las cirugías de glaucoma, hacerlas cuando todavía hay un proceso inflamatorio grande o no hemos identificado realmente la causa, digamos, va a ser más difícil y probablemente esté más destinado al fracaso, ¿no? Una cirugía filtrante, pues en caliente, es prácticamente está destinada al fracaso, ¿no? Muchas veces, como tú dices, drenando un ifema, probablemente podríamos haber resuelto el problema sin necesidad de irnos a la parte quirúrgica, ¿no?
Sí, Tenemos aquí, dale, Ricardo, dale. no, definitivamente estoy de acuerdo. Todo lo que se hace en caliente, más en este tipo de situaciones traumáticas, mientras más tiempo podemos alargar el tratamiento, mejor, ¿no? Precisamente una trabeculectomía sigue siendo el arma de primera línea. Sin embargo, dependemos del proceso inflamatorio y hacerlo en caliente, pues no es la forma ideal, ¿no? No, y sobre todo, o sea, definitivamente mi preferencia muchas veces iría por ir por un implante de válvula, pero también tenemos que ponernos en el contexto de la realidad en la que estemos y el acceso que podamos tener a un dispositivo de drenaje que muchas veces es muchísimo más costoso que una trave que requiere más que nada el uso de conjuntiva, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Hay una pregunta en el chat, pero quiero darle el pase a Carlitos Bon, que ha levantado la mano. Muy buena charla, Richie. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta puntual a los dos, a Ricardo y a Santiago. Cuando hay IFEMA, como lo mencionaste hace un momento, dices, hay hipertensión ocular. Mencionaste que los glóbulos rojos cambian de forma y puede generarse una obstrucción mayor de la malla trabecular si es que ponemos dorsolamida, ¿no? Lo usual en nosotros, porque no somos glaucomatólogos y muchas veces recibimos un paciente con una presión pues alta, digamos 40, 50, después de un trauma con ifema. La tendencia es usar una terapia triple, evidentemente pues no pensamos en prostaglandinas para no pensar en inflamar más el ojo, pero pensamos en una terapia triple de arranque, ¿no? O sea, pensamos en timolor, dorsolamida, ributidina y todo junto. Entonces, corrígenos, ¿eso estaría mal? ¿Estaría bien? No sé qué es lo que piensa y qué tan frecuente es esta No, enfermedad de células falciformes puede afectar este problema, o realmente simplemente el cambio de poner dorsolamida en un paciente con un IFEMA traumático no sea lo ideal. sí, definitivamente, afortunadamente no es que sea de lo más frecuente y eso no hay que pensar que va a estar contraindicado el uso de la dorsolamida, ¿no? Definitivamente eso no es así, pero sí en estos pacientes hay que dar un seguimiento y si vemos que lejos de disminuir la presión se nos está descontrolando y son pacientes de raza negra, que son los que más tienen esa predisposición a desarrollar la enfermedad de células falciforme, pues hay que por lo menos valorarlo, ¿no? Esto es una hipótesis 100% probable, ¿no? Al final de cuentas, es una hipótesis que se tiene por esa disminución del pH que se tiene del humor acuoso y vemos cómo se van volviendo falciformes esos glóbulos rojos y aumenta la presión ocular. Pero no quiere decir que va a estar contraindicado en nuestros pacientes con hipertensión ocular postraumática utilizar la orsolamida. Eso no es así. Sí, de acuerdo con lo que está diciendo Ricardo, ¿no? O sea, el manejo inicial debe ser bajar la presión con los medios que tengamos, evitando que aumente la inflamación. Esteroides, sin miedo, salvo por ahí vamos a tener, pues, de repente un respondedor, pero creo que hay que usar esteroides sí o sí. Una combinación de fármacos y por ahí está el timolol con dorsolamida, incluso con brimonidina que se puede utilizar. Quizás evitar las prostaglandinas al inicio y como dijo también por ahí Ricardo, en algunos casos los midriáticos podrían ser también de utilidad. Los eventos de, digamos, del cambio de la forma de los hematíes con respecto al uso de osamida, como dijo, no es algo tan frecuente, felizmente, pero hay que sospecharlo en algunos casos donde empeora el cuadro, ¿no? De repente no estamos viendo por ahí una mejoría, podría empeorar el cuadro y hay que sospecharlo en esos casos, sobre todo en pacientes de raza negra, como dijo, afrodescendientes, como dijo Ricardo, ¿no? Ricardo, acá hay una pregunta en el chat que la comparto, así que la tomo como mía también, y es sobre cuál sería el caso donde
y en qué tiempo, en qué situación usarías un SLT, un SLT como parte del manejo del tratamiento digamos, de un glaucoma traumático, ¿no? O sea, en qué casos sí y en qué casos no deberíamos utilizarlo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo después te animarías digamos, allá con algún tipo de resolución del cuadro, a utilizar ese método como parte de tu manejo de la reducción de la presión? Bueno, primero, antes que nada, sinceramente, no lo suelo usar mucho, la verdad. No es un tratamiento que yo pienso como primera opción en estos pacientes. Por otro lado, si yo veo que un tratamiento médico no le está dando buen resultado a ese paciente, el SLT no le va a dar buen resultado. Así es con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, realmente lo tomaría como una alternativa en algún paciente que a lo mejor no le cayó bien el medicamento o no tiene un adecuado apego al tratamiento. Tal vez ahí lo valoraría. Definitivamente, algunos reportes han mencionado que les va muy bien a los pacientes que son respondedores a los corticoides. Se menciona que les va bastante bien en estos casos. Entonces, realmente es un tratamiento que yo no lo recomiendo o no lo hago más bien yo como con mucha frecuencia en estos pacientes. Pero esas serían para mí las indicaciones. Claro, o sea, definitivamente hay que tomar en cuenta que esto va a tener un valor para aquellos casos donde la malla tiene todavía una funcionabilidad, ¿no? Y que si estamos hablando pues por ahí de una recesión angular, estamos hablando de causas donde ha habido ya formación de muchas sinequias, un trauma iridiano, etcétera, probablemente no sea una indicación, como dices tú, ¿no? No habría un valor por sí solo de intentarlo. Pero, como hemos visto también, hay casos donde probablemente la causa haya sido un aumento de la presión secundario a otro tipo de eventos. Podría ser un tratamiento incluso complementario, ¿no? Así Eh, es. Como sabiendo de que tenemos una malla visible, que no hay muchas sinequias, que no había una disociación anatómica. Probablemente no sea en la mayoría de casos de glaucomas que terminan, o sea, de los que terminan en glaucoma traumático verdaderos, y el SLT sea un tratamiento que no sea de mucha utilidad, por lo menos al inicio del manejo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Y aprovechando a veces el tema de manejo, Ricardo, eh, ahí había bastantes reportes de cirugía filtrante. Yo, como te mencioné, me iría como preferencia casi siempre, no intento siempre que sea posible irme por una cirugía filtrante en esos casos, sobre todo por lo que ha sufrido el ojo como evento inflamatorio durante la recuperación de trauma. Casi siempre intento por si tengo que bajar la presión, pues un dispositivo valvulado en esos casos de frente. ¿Esa es tu preferencia, por ejemplo, en esos casos, o tienes mayor experiencia también manejándolo con cirugías filtrantes o otro tipo de cirugías? No, definitivamente yo estoy de acuerdo. El ideal aquí sería un implante valvular. Acá en México, pues por muchos años se ha puesto el implante de válvula Diamet y es con el que más experiencia tengo yo poniéndolo. Y definitivamente, como son ojos que tuvieron procesos inflamatorios, la conjuntiva, pues también tuvo un proceso de inflamatorio que también nos puede dar un pronóstico pues de falla, ¿no? De una trabeculectomía. Entonces yo también, mi primera elección es pensar en un implante valvular. Estoy de acuerdo, ¿no? Ojo que hay que tomar en cuenta que eh, muchas veces me han enviado pacientes, por ejemplo, con un IFEMA para un implante valvular y obviamente hay momentos para hacerlo y también hay que tomar en cuenta de que los tubos se pueden obstruir, las válvulas pueden también fallar, tener un evento de pico hipertensivo de acuerdo al proceso inflamatorio. Nuevamente vuelvo a lo que dijo Ricardo al inicio, también hay que enfriar el cuadro, incluso para las válvulas, porque hay un mayor fracaso y un mayor pico hipertensivo
en válvulas cuando hay un proceso inflamatorio subyacente, y por supuesto que si hay ifema, hay que esperar que eso se resuelva o lavar el ifema previamente, porque si no, lo que vamos a tener es una válvula obstruida por los coágulos de sangre, ¿no? Carlitos, vamos. Cuando ponen válvula o hacen cirugía filtrante, ¿quitan el cristalino? ¿Lo dejan? ¿Qué hacen? ¿O depende la edad o depende qué? Eh, yo no siempre lo quito. La verdad es que si veo que es un paciente que está con una buena visión y es un cristalino que no tiene una nucleosclerosis que realmente me justifique, eh, menos es más, a veces dicen, ¿no? Entonces, el hecho de generar menos manipulación en el globo ocular, pues yo creo que lo podría dejar. Si veo que hay cierta nucleosclerosis o que ya veo que es un paciente que el solo hecho de operar va a acelerar esa nucleosclerosis, pues ahí sí lo podría valorar, ¿no? Obviamente el hecho de tener un paciente pseudofaco, pues el pronóstico de los procedimientos es mejor, pero no siempre lo quito, la verdad, no siempre. Esa es mi Estoy opinión. totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, ¿no? O sea, en principio no me gusta hacer cirugías de ese tipo, válvulas con catarata al mismo tiempo, ni me gusta hacer traves con catarata al mismo tiempo. Suelo tratar de evitarlas, pero claro, hay situaciones que son inevitables, y sobre todo, por ejemplo, la realidad en un hospital donde casi todos llegan con catarata, pues es inevitable tener que sacarlas, ¿no? Pero en un paciente donde el cristalino todavía es funcional, donde hay una agudeza visual buena, es transparente, y hay un buen espacio todavía, o sea, depende de la profundidad de la cámara, ¿no? Creo que dejo el cristalino y no hay ningún problema. Ya el problema viene cuando, por ejemplo, estamos hablando de una cámara más estrecha, que no suele faltar en nuestro medio. Acá tenemos muchas cámaras estrechas, muchos hipermétropes. Tenemos también casos donde por ahí tenemos una córnea que ha sufrido mucho y tiene poco recuento y no queremos dejar el tubo pues muy cerca al cristalino, a la córnea, perdón, y peor todavía en esos casos. O por último, cuando ya tenemos catarata, yo creo que sí, pues hay que sacarlo. Pero se puede dejar el cristalino, y yo tengo pacientes que tienen mucho tiempo con la válvula del tubo y con su cristalino y no ha habido ningún cambio digamos, en la transparencia. Y bueno, con el tiempo, si es que es necesario, se quita, ¿no? No hay ningún problema. Sí, de acuerdo. Con respecto, Ricardo, ya voy a un tema más controversial, que es los mix, ¿no? Los mencionaste en tu charla. Eh, yo tengo el concepto, digamos, seguramente igual que tú, que esto ha sido diseñado un poco para glaucomas eh, más iniciales o moderados, digamos, no tanto para esos, digamos, estos casos que salen un poco como diríamos, off-label, ¿no? Eh, pero sí mencionaste algunas, y me gustaría que lo puedas de repente recalcar, porque no es la cirugía de preferencia en esos casos, ¿no? Definitivamente necesitamos una anatomía diferente, el potencial de disminuir la presión ocular para estos dispositivos es mucho menor que las cirugías pues, tradicionales. Por tanto, probablemente si estamos con un paciente con una presión muy elevada, sea insuficiente, o habría que combinar varios. Pero, ¿qué experiencia tienes de repente en general con la eficacia de algunos mix que son los llamados los BLEP, ¿no? Los llamados, que acá por lo menos no lo tenemos, eh, pero que quizás son los que compiten con las cirugías filtrantes, ¿no? Sí, la verdad es que yo acá también el implante de los mix es caro, es bastante caro, entonces realmente yo no tengo mucha experiencia, prácticamente nada, y menos en estos casos donde lo que uno está buscando es disminuir la presión, pues lo más que se pueda, ¿no? Entonces, como bien mencionabas,
la potencia de estos mix pues no es la que normalmente solemos buscar, pero sí puede haber indicaciones en aquellos pacientes que tengan un glaucoma inicial o que realmente sea una hipertensión como secuela de todo este proceso traumático, pues puede ser una buena alternativa, ¿no? Más que nos permite tener una conjuntiva, si los hacemos de esos de sistema de drenaje por la vía uveoscleral, pues nos permite tener una conjuntiva conservada por si en un futuro llegamos a requerir de algún otro procedimiento, más en aquellos pacientes pues jóvenes, ¿no? Que realmente esas serían la indicación. Pacientes con no necesitamos bajar de una forma tan fuerte la presión y que el daño no sea tan marcado. Realmente yo creo que esa sería la indicación. El problema es que hay muchos mix que también no nomás da abasto uno solo, sino que hay que poner dos. Entonces vamos encareciendo una cirugía con un pronóstico de disminución de la presión regular pues realmente no es algo que sea tan tentativo utilizar, salvo aquellos lugares donde lo cubra una aseguradora, por ejemplo. Creo que ahí es una buena alternativa. Si el paciente no le va a costar y podemos dejar el ojo lo más tranquilo posible, pues es un buen momento para utilizarlo, ¿no? Sí, 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 la experiencia es la misma aquí, ¿no? O sea, son dispositivos caros. Nosotros en la mayoría, por lo menos aquí en Perú, hemos optado por lo que se llaman los económicos, ¿no? O los GAT, ¿no? Hacer un poco Claro. pero sin dispositivos, ¿no? Que nos ayudan a reducir costos. Pero estos casos de glaucomas, muchas veces el ángulo es el problema, ¿no? Entonces ahí quizás, y como digo, se podría quedar corto, pero siempre diciendo, es una alternativa. A veces son eh, hipertensiones que se presentan años después, cuando ya pasó el proceso y que tenemos que sacar el cristalino, y en esos casos nos vemos que ese paciente tiene una presión más elevada y podríamos aprovechar a la par de sacar el cristalino, hacer un procedimiento de este tipo y reducir la presión o reducir medicamentos. Creo que no es una mala opción. Y si ya requerimos una disminución, pues bueno, como le dije, lo que compite quizás a veces con una Traves o los llamados el Preseflow o el Zen, que hoy día son los llamados de mix con ampollas o los BLEP mix, ¿no? Y por último, ya para cerrar lo que, un poco con tu caso, con micropulso, ¿no? De hecho, es una tecnología que ha tomado mucho impulso aquí también. Tenemos mucho impulso para realizarlo, pero vi que en este caso, como tú dices, te habías aventurado un poco a hacerlo en un ojo con buena agudeza visual, ¿no? Eso es un poco la controversia pero incluso en tu caso te aventuraste a hacer lo que llaman el mix, ¿no? De onda continua con onda micropulsada. ¿Cómo manejas eso? ¿Con qué parámetros? ¿Cómo estás manejando tus parámetros en esos casos donde no tienes una agudeza visual, digamos, mala, tienes un campo visual prácticamente que está perfecto y es prácticamente un paciente que tiene, digamos, un glaucoma más inicial, ¿no? ¿Qué parámetros estás usando para evitar un poco los efectos adversos que puede presentar el micropulso? ¿Cómo te va con eso? Bueno, la verdad es que yo no le modifico los parámetros, yo utilizo los parámetros predeterminados, no le hago un ajuste para disminuirlo. La verdad, en el micropulsado, realmente para mí lo veo como un tratamiento muy, digamos, suave, ¿no? Como muy noble, por así Pero decirlo, realmente. en tiempo, ¿cuánto tiempo utilizas en todo caso? O sea, ¿haces cuánto tiempo por hemisferio, por cuadrante? ¿Cuánto le das de ahí de segundos? Eh, Son 40 segundos por cuadrante. Sí. Son 80 la parte superior y 80 en la parte inferior. Ese es el tratamiento micropulsado. Y en el ojo, en el mejor ojo,
le hice en un solo cuadrante, la termociclo, ¿no? Y que eso es lo que a lo mejor más pues, más riesgoso se me hace, ¿no? Ahí sí, sí, esta paciente tenía 4 medicamentos, entonces realmente yo quería controlar, y la verdad es que ahorita está sin medicamento y la presión está en 10, entonces la verdad es que afortunadamente está controlado, la visión se recuperó tal cual como la tenía previo al tratamiento. Entonces, pues eso me permitió a mí pues ya estar un poco más tranquilo. Entonces, pero lo quise comentar como experiencia, es un paciente con trauma cráneoencefálico, no era directo ocular, pero pues sirve de experiencia, ¿no? Aquí en ese reporte que comenté, habla de que hay una disminución del flujo vascular, por eso es que puede haber esa disminución de la visión, pero en este caso, pues fue una maurosis, fue una ceguera total, ¿no? La paciente estaba NPL y pues bilateral, ¿no? Entonces, realmente sí fue una situación de bastante para nosotros. Y nos queda, de todas maneras, yo sí le dejé de corticoide sistémico, ¿verdad? Le dejé de Flazacort. Prácticamente fue la primera semana para, por no saber si esto podría reincidir en los primeros días, ¿no? Yo preferí protegerlo, no sabíamos si había sido también una inflamación, una neuritis óptica. La verdad es que creamos un montón de hipótesis y pues realmente no hay mucho reportado en ese sentido, ¿no? Sí, sí, yo también estuve pensando ahorita qué relación podría haber, no le encontraba una relación tan lógica a nivel ocular, por lo menos, que se relacione con eso. Pero bueno, es una terapia que está en desarrollo, le conocemos, no tenemos todas las aristas cubiertas, y por eso es que yo sí sería, ahí, aunque utiliza mucho esa terapia, igual tengo un poco más de cuidados en los ojos que tienen buena agudeza visual, sobre todo aquellos que todavía son fáquicos, que tienen, porque a veces sí les baja la visión y pueden tener ese cambio muy fastidioso, ¿no? Pero bueno, pero en el caso de glaucoma traumático también es una buena alternativa, tiene otra vía de acción y por tanto es uno de los glaucomas refractarios donde uno puede utilizar esa técnica como inicio o incluso como complemento cuando alguna terapia no funcionó. O sea, a veces ponemos una válvula y no bajó la presión suficiente, queremos bajar un poco más, podríamos utilizarlo como un complemento en esos casos, o también en el caso de que tenemos una muy mala conjuntiva, también es una buena alternativa eh, para bajar la presión. Creo que pues, es una herramienta más y creo que el glaucoma traumático calza por ahí entre los posibles, digamos, candidatos a esta tecnología, ¿no? Yo creo que Definitivo. por ahí hemos cubierto toda tu exposición nuevamente, una revisión de todo lo que hablaste, Ricardo. Gracias por la paciencia. No sé si por ahí hay otra pregunta en el panel o de repente Carlitos, algún comentario, algo que por ahí ya no te veo en mi pantalla. No lo veo, Carlitos. Ahí está, Carlos, quiere hablar por ahí. Ahí está, Ya ahí va está. para Ya lo vi, ya lo va a vi. cenar. No, ya lo vi. Sí, sí, ya puedo salir. Carlitos, estamos un poco ya cerrando la sesión. Ha sido muy provechosa. Hemos tenido más de 50 invitados presentes durante tu charla, Ricardo. Realmente siempre es provechoso poder ilustrar a todos sobre esto que nos va a tocar a todos, ¿no? En algún momento, ¿no? Recibir un paciente con trauma y tener que manejar el cuadro inicial y una de las cosas que más podemos tener que, cuando no se trata de un glaucoma quirúrgico inmediato, perdón, de un trauma quirúrgico abierto inmediato, probablemente si es contuso, que tengamos que lidiar con el glaucoma traumático, con el aumento de la presión. Entonces, ha sido de mucha utilidad. Aquí hay un montón
de agradecimientos y de felicitaciones en el chat. Y esperamos, Ricardo, que no sea la última vez. No sé, creo que Carlitos por ahí alzó la mano. No sé si logras abrir el micro, Carlitos. Creo que ya no logramos ahí está. Y ahora sí, Ya ya me pudo. dejó hablar. Me tenían silenciado. Alguien te ha quitado el anfitrionaje. Alguien te había Me han quitado el anfitrionaje, sí. No, excelente, Ricardo, como siempre, mi hermano. Muchísimas gracias por toda tu experiencia. Santiago, excelente moderador. Felicito en verdad, porque nos han hecho aprender muchísimo hoy. Muchísimas gracias por todo, en verdad, y creo que todo lo que hemos estado acá hemos aprendido un poquito más acerca del manejo de esto. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Ricardo, por tomarse todo este tiempo. Nada, gracias a ti, Carlitos, por la invitación. Y Ricardo, nada, te dejamos para que te puedas despedir, por favor. Creo que Ricardo se quedó congelado. Sí, ya me di cuenta. Yo pensé que era mi internet, estaba que le da golpes a mi modem. Ahí está. Ahí está. Volvió. Está silenciado, Ricardo, está silenciado. Ahí estoy, perdón. Bueno, pues, no, al contrario, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a todos los que están por ahí, el maestro Barrientos y Wendy, y a todos, Hugo, es un placer para mí siempre vernos, la verdad es que me encanta siempre este tipo de conversaciones y seguir aprendiendo de ustedes también. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y espero vernos pronto, a ver si nos vemos por Cartagena, si Dios quiere. Un abrazo. Aquí manda saludos mi papá. Un abrazo. Los queremos mucho a los peruanos. Es mutuo. Es mutuo, tío. Pues muchísimas gracias, pues nos vemos pronto si Dios quiere y saludos por allá. Sí, no. Gracias, Ricardo, gracias, Carlitos. Y no se olviden que esta semana tenemos el Inca, así que ahí nos vamos a ver todos seguramente un rato en el Congreso Inca que está de jueves a sábado y habrá tiempo para compartir. Ricardo, Perú es tu casa cuando gustes, así que un abrazo y Carlitos, gracias por convocar tanta ciencia junta, como siempre en las charlas de trauma. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un fuerte abrazo para todos.